Papaya, el programa de opinión, entretenimiento, información y música más influyente de la radio. Desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador, para el mundo entero, el show de la papaya. Buenos días. Échale, chamacos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Da inicio en efecto el show de la papaya. Esta es la opinión de su servidor Álvaro Rosero. Te decía en esta semana que el paro no parece cobrar fuerza. Estamos terminando semana y tengo que ratificarme en eso. Sin embargo, también hay que decir que el hecho de que no cobre fuerza, de que no tenga la magnitud que están buscando los que están detrás, los que le ponen cara y los que no, los que se ocultan, los financistas, en fin, hace que seguramente se pongan nerviosos y comiences a ver eventos aislados con mayor frecuencia. Ahora estamos enterándonos sobre alguna parte en la vía de la costa que se produce un incidente y hay cosas que van sucediendo. Ayer, por ejemplo, se tomaron, entiendo, Ibarra. Se han tomado ciudades específicas en donde el paro ha podido hacer algo. Son eventos aislados, muy específicos, pero también pueden llegar a ser de alguna manera algo violentos o muy violentos. Ante eso, evidentemente, lo que hemos exigido desde cuando esto nos comenzó a suceder a los quiteños en 2019 es que se aplique la ley. No que se restringe el derecho de nadie a manifestarse en contra de lo que quiera manifestarse en contra, de ninguna manera. No se trata de criminalizar la protesta. Es que la protesta no tiene que ser criminal y tiene que respetar los derechos de las personas. En función de eso, entonces, digo, es bueno tener una óptica un poquito más completa de las cosas que pueden estar sucediendo hoy por hoy alrededor del paro. Y tomo 3 ejemplos específicos. Déjame comenzar por uno de los planteamientos, porque a estas alturas probablemente las cosas que le están pasando al paro es que entendíamos que era por el tema del diésel, pero ellos mismos se encargan de decir que no es solo el diésel, lo que ya no es el diésel, sino que son estas y estas otras cosas. Este es el pronunciamiento de, entendería yo, la dirigencia de la CONAIE en Tungurahua, dirigencia indígena de Tungurahua. 7 puntos. El séptimo es el que te lo traigo. 7 puntos. Sí, que se eche abajo el decreto, y una serie de generalidades, que se retomen las propuestas de los paros anteriores, que les prohíben el ingreso a policías y militares a sus comunidades, una serie de cosas que evidentemente nos resulta muy complicado de entender. Pero el séptimo, me quiero quedar con esto, porque es ni más ni menos que una de las exigencias que hace la comunidad indígena respecto del paro hoy por hoy en Tungurahua. Esta es la declaración, presta atención. 7. Exigimos al gobierno de Daniel Noboa que el salario básico en el Ecuador se equipare a los valores regionales, tomando como referencia los estándares de los Estados Unidos, garantizando así un ingreso digno y justo para las y los trabajadores del campo y la ciudad. Okay. 8. Está bien. 7 dice. Exigen que el salario mínimo en el Ecuador se equipare al de la región, pero luego dice que se tome como referencia el de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces habría tanto que decir alrededor de esta confusa demanda, pero vale la pena intentar aterrizarla. Y es bueno porque yo creo entender por dónde va este pedido. Es decir, es un verdadero absurdo, es ridículo, pero creo entender por dónde va. Pero comencemos por el salario mínimo en la región. En la región podríamos decir que Venezuela, $3. Argentina, $230. Paraguay está algo mejor, $349. El Salvador, $244. En Brasil, $273. En Honduras, $357. En Bolivia, $362. En México, $416. Guatemala, $466. Ecuador, $470. ¿Lo quieren equiparar con qué? La región.
equipararlo con Estados Unidos de Norteamérica, que la referencia sea los Estados Unidos de Norteamérica. Digo, son tantas las cosas que se pueden o deberían decir de esto, pero en realidad sería perder el tiempo, porque también hay que ser claros con algo. Y creo que como sociedad nosotros tenemos que ser exigentes. ¿En función de qué? Hay una dirigencia indígena que nos quiere imponer su visión, su plan de gobierno, porque fueron candidatos. Sacaron el 5%. Es decir, ni lo que se encuentra determinado en el país como población indígena votaron por ellos. 5%. Quieren imponernos esto. Por supuesto que es una aspiración que no tienes ningún sustento. No va a suceder, no va a pasar, no lo vamos a permitir. Pero deberíamos ser exigentes en el sentido de, ya que tu pretensión, no va a pasar, pero tu pretensión es imponernos tu plan de gobierno, ser un poco exigentes, al menos con el tipo de declaraciones o exigencias que hacen, pues. Porque uno podría decir aquí, se hace evidente la falta de preparación, la falta de acceso probablemente a formación, a educación. Y si lo vamos a ver desde las falencias del Estado, pues tendríamos que verlas de toda la población, y también tendríamos que compararnos con otros países, en fin. Y tendríamos que ver y condenar también a la dirigencia indígena, cuánto ha hecho la dirigencia indígena porque su población tenga más y mejor acceso a la formación, o de qué se han tratado los paros anteriores. Pero tendríamos que ser un poco más exigentes, y este tipo de declaraciones no solo pasarlas por alto, no reírnos porque entiendo que te puede provocar risa, no solo indignarte, cuestionarlas, porque nos piden que el salario básico en Ecuador, exigen, y por cierto, parte de esta declaración de la gente de Tungurahua, le dan 48 horas al gobierno desde cuando la hicieron para que se cumpla con todo esto. Que el salario básico en Ecuador se equipare al de los Estados Unidos de Norteamérica, porque evidentemente cuando dicen la región, me imagino que no están pidiendo que se baje el salario mínimo. Claro que hay países de la región que tienen un salario básico más alto. Uruguay, 537,68. Y claro, Chile, 510. Costa Rica, 724, imagínate. Pero Ecuador es de los países que tiene el mejor, más alto salario básico de la región. Pero te decía que creo saber por dónde va esto, porque muchas veces cuando se defiende la eliminación del subsidio se dice, es que estos son los precios reales, ¿no? Entonces traen a colación justamente el hecho de que el precio real, es decir, el que se podría estar utilizando en Estados Unidos. Y una de las respuestas fáciles, sencillas, torpes igual, que suelen decir es, entonces, si vamos a ponernos el precio del diésel en el rango de los Estados Unidos, también que el salario básico sea el de Estados Unidos. Creo que por ahí va la cosa. Estados Unidos no es un factor de comparación, ni en el valor del diésel, ni en el valor del salario básico, porque para comenzar allá no hay salario básico. Allá hay lo que tanto se oponen que hay aquí, el valor por hora. Pero qué absurdo sería, en qué trampa caeríamos si nos ponemos a hacer un análisis de por qué no se puede aplicar ese valor de trabajo por hora de los Estados Unidos en el Ecuador. Haríamos el mismo ridículo que el que hacen ellos. Pero probablemente lo que sí nos sirve es considerar cuál es entonces el valor del diésel en esos países. Uruguay, el salario básico estaba por encima de los $500, algo más que Ecuador, no mucho más, pero algo más. 5,60 el diésel. Tienen un poco más de salario básico, pero 5,60, más del doble de lo que ya sin subsidio está costando el diésel en el Ecuador. Pasó de 1,80 a 2,80. En Uruguay, 5,60. En Perú, cuyo salario básico es más bajo que el del Ecuador, 4,26. En Brasil, el salario básico es más bajo que en Ecuador, 4,20. En Argentina, 4,16. Lo único que podríamos decir está por fuera de todo esto es el caso de Venezuela. Ya viste, el salario básico es $3. O sea, ya sí cuesta 10 centavos
el galón de diésel. A esa es a la realidad que quieren equipararse. No podemos no solo normalizar, no podemos admitir, no podemos expresar respeto, no podemos tener consideración ninguna con movimientos que están actuando, que quieren imponernos sus lógicas, sus pensamientos, sus ideas, su plan de gobierno, y que plantean ideas como esta, absurdas, torpes y ridículas como esta. Tenemos que ser exigentes, porque la exigencia de la sociedad que los apoya, que es un sector pequeño, hay encuestas que se llevan a cabo. El porcentaje que apoya las manifestaciones, los paros y las demandas es minoritaria, ampliamente minoritaria. Pero ellos nos exigen que mostremos respeto ante nuestros hermanos indígenas. Con este tipo de declaraciones, o al menos ese tipo de declaraciones, no merecen ni el más mínimo respeto. No estoy hablando de las personas, pero de lo que dicen y exigen, y le dan al país 48 horas para que lo cumpla. Ningún respeto. Y lo que está pasando con el paro está generando reacciones. Déjame, antes de ir con una reacción que me parece fundamental hoy por hoy. Otavalo, que ha sido más o menos el epicentro del paro. En Otavalo, esta obligación que deben tener las comunidades indígenas de ser parte de los paros, de lo cual se viene hablando hace mucho tiempo, que si no les quitan el agua, que si no les ponen una multa. Sí, la dirigencia actúa en las comunidades de manera absolutamente vertical. Ahí sí, imponen a esta gente que salga a protestar, que se manifieste. Y si estás en la calle y no protestas, ha sucedido en Otavalo, utilizan su lenguaje para decir, le quisieron aplicar justicia indígena a una mujer por negarse a protestar con ellos. O sea, esto es en palabras que todos comprendemos. Le quisieron agredir a una mujer por no hacer lo que ellos le están ordenando que haga. Aquí hay un video. La mujer permanece firme en su posición. La presión de los que le rodean le exigen que participe de esto y ella se niega. Pero entre gritos y demás, los que me imagino serán dirigentes de estas comunidades, hombres y mujeres, comienzan a sugerir que le apliquen la justicia indígena, que es dicho en otras palabras, en palabras que todos entendemos, que la agredan, que la peguen, que la maltraten. Ahí el video muestra cómo incluso lo hacen, pero la mujer, muy digna, no lo permite, no se deja. Imbabura mismo, Antonio Ante, ayer le fueron a encarar un grupo de ciudadanos al alcalde a exigirle que tome medidas, porque por supuesto que no están de acuerdo y reclaman que por qué los indígenas tienen que obligarles a cerrar sus negocios, como lo hacían aquí en Quito, por donde ellos pasaban. ¿Te acuerdas? Ya no podemos olvidarnos de esas escenas en donde pasaban agrediendo y golpeando y destruyendo todo local que permanecía abierto por donde ellos pasaban. O sea, ya la gente en Antonio Ante reaccionó. Se juntaron, y no son pocos, y salieron al parque a exigirle a un alcalde que no tiene ninguna respuesta coherente, a un alcalde que le pide: preséntenme sus planteamientos. Preséntenme sus planteamientos para negociar. Las personas fueron a exigir que les permitan trabajar y circular libremente. Eso no se negocia. Esos son los derechos que están viéndose afectados. Aquí está el video, Antonio Ante, ayer. ¿Dónde es la mediación cuando ellos agreden? Propuesta. ¿Cuál es su propuesta? Que no nos agredan, que nos dejen trabajar. Parte de los acuerdos. Eso no es un acuerdo, no nos pueden cerrar nuestros locales. No es acuerdo. No puede venir alguien a cerrarme mi local. Si a usted le pasa,
hagan. No, por eso, ¿cuál es su propuesta? O sea, eso le digo. Que ustedes nos cuiden. Seguidores de TVN Canal, muy buenas tardes. Esta vez desde el cantón. Bueno, lamentablemente la persona que hace cobertura ingresa a interpretar lo que dice. En realidad no aporta mayor cosa, pero es una manifestación medianamente importante. Hay encuestas. La gente, quienes nos oponemos al paro, y hay que decirlo con claridad, al paro, a las formas en que utilizan en los paros, a que nos quieran obligar a parar nuestras actividades, a que nos dificulten la movilidad, a que no podamos transitar tranquilamente, a que no podamos trabajar tranquilamente, a que comencemos a notar el desabastecimiento de productos porque ellos están impidiendo que los productos salgan del campo y lleguen a las ciudades y a los mercados, porque esa era su misión. Acuérdate que esta semana te presenté el video en donde se le escucha al presidente de la CONAIE decir que no podemos estar entregando nuestros alimentos a esos idiotas que están en las ciudades, acuérdate. Ese es el plan que están ejecutando. La gente que se opone a todo esto es ampliamente mayoritaria en cantidad. El asunto es que, por supuesto, estos son violentos, pues. Estos operan de manera táctica, ellos saben lo que tienen que hacer. Tienen experiencia acumulada, tienen recursos muchos. Por eso es que el gobierno ha tenido que actuar también en el ámbito financiero, bloqueando las cuentas por donde mueven el dinero. Es decir, finalmente, después de 2 experiencias traumáticas, devastadoras en todo sentido, tenemos un gobierno que está actuando con la firmeza que muchos demandábamos. No me puedo tomar el nombre de todos, no puedo cometer el error que cometen estas personas al hablar en nombre del pueblo, no, que muchos demandábamos. Pero de las encuestas que he visto, somos la gran mayoría. Respaldamos que no se permita que nos sigan intentando imponer lo que ellos quieren, que nos impidan trabajar, que se comience a notar el desabastecimiento en las ciudades y que encima sus planteamientos que se tienen que cumplir en 48 horas sea que el sueldo básico se equipare al de Estados Unidos. Discúlpenme, eso no lo tenemos por qué respetar ni considerar. No es cuestión de empatía. Aquí se tiene que imponer lo que la mayoría ha decidido. Y se tiene que imponer la ley y se tiene que imponer el orden. Dudo mucho que este paro alcance las dimensiones de otros. Dudo mucho. Pero estemos atentos porque desesperados como están, ansiosos como están, preocupados como están, van a comenzar a crear focos de conflicto porque lo que quieren ahora es llevar todo esto al terreno de un gobierno represor. Una policía que los agrede, que los maltrata, que los desaparece, dicen. No, es que ahora finalmente se están enfrentando a quien está ejerciendo sus derechos. Y por eso hay líderes demandados que van a tener que enfrentar en fiscalía un proceso, que seguramente ante la justicia van a tener que enfrentar un proceso. Y hay norma legal por la cual van a, seguramente y ojalá, a ser juzgados. Esa es la diferencia. Que Antonio Ante no es como, lamentablemente, buena parte de Quito cuando fue agredida, que solo cerró la Lanford y nos escondimos asustados. Que Antonio Ante no aguanta 2 días y se levanta y exige que les dejen trabajar. Eso es lo que está pasando. Así cerramos prácticamente la semana del paro, pero a estar muy atentos durante el fin de semana y a cuidarse. 9:35, aquí comenzamos, es el show de la papaya.